manifestará. Quédese ahí con las manos levantadas. Padre, te damos gracias porque estás aquí, nos has reunido, tú nos has traído, Señor. Y bueno, hemos venido buscando al que sana, hemos venido al que pelea esta batalla por nosotros, hemos venido a buscar a aquel que nos provee de todo, hemos venido a buscar al Todopoderoso, al que está presente. Ese eres tú, Jehová. Gracias, Padre, por esta palabra que tú sazonas, Señor. Ayuda a la que predica, Padre, porque también es de carne. Yo te doy la gloria, Padre hermoso, por esta tu casa, tu iglesia, tus hijos, Padre, y que aquellos que traen una necesidad, Padre, sea clara esa manifestación tuya en ellos, y aquellos que creen que no tienen nada, sorpréndelos, manifiéstate, transforma, cambia, derriba y siembra cosas nuevas en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dígame. Amén. Puede tomar asiento. Bienvenido, bienvenido. No sé si está un poco alto mi micrófono o está bien. ¿Cómo ve? Porque a mí me gusta, mi marido me dice, de por sí hablo fuerte, y ayer traía yo los audífonos puestos y se me vino una idea. Yo estaba escuchando una alabanza y le digo, oye, mi amor, ¿qué piensas de eso? Y me dice, quítate los audífonos, estás gritando, ¿no? Lo traigo integrado y aparte me grito, entonces no me lo pongan muy fuerte, ¿verdad? Hoy traemos una palabra hermosísima, hermosísima, porque sabe, todo esto nos aplica a todos. Porque como no somos perfectos, caemos en el error. Así que esta palabra yo sé que va a impactar nuestras vidas. Dice que el primer rebelde que hubo, usted sabe, ¿verdad? Que fue Satanás. Él miraba el trono de Dios porque él tenía acceso a estar ahí presente, adorándole día y noche. Y lo anheló, deseó un lugar que no era para él, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a conceptualizar qué es la rebeldía, qué es la rebelión, qué trae como consecuencia. ¿Sabe lo que hizo Satanás en aquel momento? Provocó que fuera echado a la tierra, ¿se acuerda? Bueno, dice la Biblia que él es el homicida, el primer homicida, porque usted, si lee y estudia un poquito más, se va a dar cuenta que hubo una generación antes de Adán y Eva. Hay muchos vestigios que dicen que en Mérida está, ¿verdad?, el espacio donde pudo haber caído Satanás del cielo. Es un cráter el más grande que hay en el mundo. Entonces, quiere decir que Satanás al caer destruyó a esa generación, a esas personas, animales, lo que hubiera. No nos lo vamos a preguntar, pero dice eres homicida desde el principio. Así que la rebeldía trae como consecuencia, ¿verdad?, muerte y destrucción. Para cuando Adán y Eva llegaron, fueron creados, dicen que había un caos, ¿verdad? Eso es lo que provoca la rebeldía, caos. ¿Qué es la rebeldía? ¿Sabes? Dicen los diccionarios que es desobediencia, que es oposición, que es resistencia. Eso creo que nos queda súper claro, ¿verdad? Y a los que somos papás más. ¿Qué significa la palabra rebelde? La persona que es rebelde. Bueno, es una persona, dice el diccionario, que se niega rotundamente a ser leal. Porque la lealtad luego la confundimos con fidelidad y luego la ponemos en el matrimonio, es un relajo, pero no. La rebeldía es una actitud definitiva a no ser leal. Dice que se levanta, se alza en armas contra la autoridad o el gobierno sobre su vida. En resumen, es un traidor. Como ven, todo eso es un rebelde. El demonio que trabaja, que vive, que imparte la rebeldía se llama Belial. En algunas traducciones es Baal, ¿verdad?, que está por ahí en la Biblia. Y Belial lo que hace cuando una persona abre el espacio para que él pueda llenarlo, lo llena, fíjese, de incorrupción moral. Entendemos por moral que son aquellas bases, ¿verdad?, en nuestra vida de respeto
hacia nosotros y hacia los demás. Entonces Belial lo que hace es impartir esta rebelión a través de la corrupción moral. Y una persona cuando está viviendo bajo la opresión y la actividad de este espíritu rebelde, ¿qué cree? No se lo imagine feo y así todo cuernudo y peludo. Esas personas viven bajo sus propias reglas, bajo su propia moral, bajo sus propios principios que son exacta y absolutamente contrarios a los que tiene Dios en su palabra, ¿verdad? Es algo muy común. La rebelión ya la hemos pues tolerado, ya la vemos como muy normal y se ve desde pequeños. Fíjese que en el mundo judío decían que un jovencito a los 13 años se le consideraba como adulto, vamos a decirlo así, porque ya estaba en conciencia de lo bueno y lo malo. Pero usted ve niños ahora de 3 o 4 años que están empezando a hablar, a convivir y ya tienen maldad. Dicen, no, no quiero, ponte esto, no, cómete, no, ¿sí o no? Es algo que hemos ya visto como muy normal. ¿Sabes? Hay que abrir mucho los ojos porque un rebelde, hermano, puede ser otro o podemos ser nosotros, ¿verdad? No siempre anda con armas largas y balas y eso, no, y dices, ay, mira, ahí va un rebelde. No es cierto. Fíjate que la mayoría de las veces estos rebeldes están encubiertos. Y fíjate para qué se encubren: a través de la manipulación. Lo que quieren hacer, quieren obtener, estar donde desean, pero ahí no deben estar. El rebelde manipula para tener lo que no le pertenece y manipula para hacer lo que no es, porque resiste a la verdad, resiste a la autoridad, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, fíjese, somos y tenemos un lugar honroso, ¿sí o no dice la Biblia eso? Reyes y sacerdotes, pueblo escogido, nación santa, herederos y coherederos con Cristo. Si usted ha leído, dice que somos especiales para Dios, incluso que somos únicos. Dice que cada uno nos dio una medida de fe, que eso significa un llamado, un equipamiento, ¿verdad? Entonces, la verdad que las personas, aún estando en Cristo, fíjese, las que están en Cristo saben que tienen eso. Pero las personas que no conocen a Jesús, y vamos a incluir en ellas a las personas que han oído de Jesús pero que no le conocen de verdad, siguen teniendo esa insatisfacción. No están contentas con lo que son, con lo que tienen y donde están. Es una insatisfacción constante, pero esa insatisfacción es como en el rompecabezas, la pieza que falta es Jesús. Porque cuando tú tienes esa llenura de Jesús, cuando tú tienes esa identidad de hija, de hijo, ¿verdad? Pues la verdad es que nunca se te ocurriría anhelar o querer lo que tiene otra persona. Así que una persona rebelde que está cercana de Jesús nos da un indicio claro de que no ha nacido de nuevo, ¿ok? Eso es un tema que alguna vez ya lo predicamos. El nuevo nacimiento es eso que Dios el Padre hace. Dice que no sabe de dónde viene, que sopla como el viento. Es un tiempo y una decisión que toma Dios. ¿Y cómo será que la tome? Bueno, yo no sé, pero es algo que tenemos que pedir todos los días. Quiero nacer de nuevo, porque nacer de nuevo significa la realidad de esa palabra de que las cosas viejas pasaron y que ahora tengo una mente nueva. Puedo encajar la mente de Cristo en mi mente y no para las cosas de la fe, para las cosas de la vida, para la familia, para mi matrimonio, para las finanzas, para mi escuela, ¿verdad? Entonces hay que orar por tener este nuevo nacimiento, porque si aún estamos en Cristo y somos rebeldes, manipuladores, queremos estar en donde no nos corresponde, estamos teniendo una pelea contra Dios, ¿verdad? Hay un dicho callejero que decía una de mis hermanas, hablando de esta parte en donde están encubiertos, porque si tú ves un rebelde con violencia y todo, dices, ay, no le hagan caso. Pero si ves una carita linda, bonita, que te está diciendo, sí, pero yo no me quiero sujetar a ella, a él, ay, líbrame de eso.
Tú dices, ay, pobrecito, pobrecita, ¿verdad? Decía un dicho de mi hermana, dice, Dios, cuídame de los buenos, que a los malos pues yo los identifico fácil. Por eso debemos estar muy, muy, muy inteligentes en esa área. Fíjate, toda persona sujeta a una autoridad, cuando la resiste, la confronta, la lastima, ahí puede pasar toda la vida, confrontando, resistiendo y lastimando. Ahí la puede pasar, pero puede tener una buena jugada, pero en definitiva es muy mala. Si logra salirse con las suyas, está en un grave problema, y eso lo vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Fíjese, yo me imagino que aquí hay gente que estamos bajo autoridad. ¿Quién tiene papá, mamá, maestros, líderes, pastores? ¿Quién tiene gobernantes? Todos vivimos bajo una autoridad. Incluso salimos para irnos a nuestra casa ahorita a comer y hay una autoridad ya de tránsito. Tienes que salir de aquí para allá, no te puedes pasar del carril contrario, ¿verdad? Siempre estamos viviendo, y eso lo dejó Dios, en verdad, con mucha sabiduría, porque se imagina usted si tenemos una jarra de agua y la tiramos aquí en el piso, se va a diluir por donde vayan las corrientes del piso, ¿verdad? Pero si le ponemos canales, fíjese, esa misma jarra va a tomar un rumbo, ¿sí o no? Los hijos, la creación como nosotros, necesitamos muros de contención. Diga conmigo, muros de contención. Para no diluirnos, porque algo que se diluye, ¿qué cree? Desaparece. Se queda la capita delgadita y viene el sol, y lo que había antes de esa agua ya no hay nada. Pero si creamos muros de contención, podemos incluso darle fuerza y poder y crear un río, ¿verdad? Entonces Dios dejó que estuviéramos bajo autoridad, porque eso es bueno. Eso es bueno. Normalmente en mi vida, yo no voy a decir que así piensa Dios, ¿verdad? Pero hay dos clases de autoridad con la que yo he tenido que lidiar. Yo creo que muchos de ustedes también. Y la primera es la autoridad natural, a donde naces, ¿verdad? Tus papás, vas a la escuela, tus maestros. Pero ¿qué cree? Que cuando uno llega al reino de Dios, como todo es diferente a lo de la tierra, ¿verdad? Tu maestro en la universidad sabe más que tú y tiene más grados que tú, incluso más edad, ¿sí o no? Y dices, pues ya me tengo que sujetar, es como fácil, es natural, mi papá es más grande, más alto, pues es normal. Pero fíjate que luego en el reino de los cielos vienen los liderazgos, y alguna vez te ponen a una persona que a tu visión no es mejor que tú, incluso puede ser con menos grados escolares, con menos experiencia, ¿verdad? Yo llegué a tener una líder en uno de los ministerios que no sabía leer, pero se sabía la Biblia de memoria. Y tú dices, pues no me sujeto. Al contrario, en el reino de los cielos nos enseñan, ¿verdad?, a sujetarnos a personas que no son tradicionales como en la tierra. Pero justamente Dios lo hace para probar nuestro corazón, para saber de qué estamos hechos, porque al final de todo, el que está al límite de la carrera es Jesús. Entonces, tú estás obedeciendo a tu pastor, a tu líder, a tu hermano, a quien te toque, porque está detrás Jesús, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es este tema. Y la Biblia está llena de ejemplos de rebeldes que claramente tenían algo en común, y era un corazón vacío de la verdad con mayúsculas. Vacío de Jesús, vacío de justicia, vacío de misericordia, vacío de todo, pero eso sí tenían claro, su visión personal, una pobre visión personal. Un rebelde que conoce la verdad, porque sabes, yo creo que desde cierta edad, esos 13, 15 años, ya sabemos lo que es bueno y lo que no, ¿verdad? Y sabemos lo bueno. Y si decidimos no hacerlo, este rebelde dice, sí sé que es bueno, pero no lo quiero hacer. Sí sé que debo obedecer, pero no lo quiero hacer. Sí sé que me tengo que sujetar, pero no lo quiero hacer, ¿verdad? El rebelde cree que puede zafarse de esta autoridad, ¿verdad? Que puede sacarla de la jugada y quedarse a sus anchas. ¿Y qué cree? Si es posible, incluso Dios lo va a permitir. Que parezca que te saliste con tu propósito, pero en realidad hay consecuencias gravísimas. Y así es como el rebelde cree, ya la hice, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente
4 ejemplos, porque no nos da tiempo de más, ¿verdad? Se los voy a ir parafraseando un poco de cómo hay diferentes estilos de rebelión, pero por más sencillos que se vean, todos tienen gravísimas consecuencias. Vamos a ir a la palabra Mateo 21, no sé quién la aprieta primero, ustedes o yo. Ahí está. Mire, este es un ejemplo, el primer ejemplo es de los 2 hijos. Era un papá que estaba en su casa y fíjese, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ay, no quiero. Después, ¿alguien sus hijos les contesta así? Somos ya como 3. Ay, no quiero, dice, pero después, diga conmigo, arrepentido. Pero después arrepentido, dijo, pues ya, voy. A ver, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo el segundo hijo le dijo, sí, papá, sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron los discípulos, Jesús les estaba poniendo este ejemplo. Y dice, no, pues el primero. Y Jesús le contestó a todos, de cierto os digo que los publicanos son los incrédulos, los que no tienen a Jesús. Dice, los publicanos y las rameras están adelante de la fila para entrar al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan el Bautista, ¿se acuerda que antes de Jesús empezó su primo Juan a predicar el arrepentimiento? Dice, y nadie le creía, decían, mira ese loco vestido de pieles, come pura miel y insectos. Y dice, vino Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. ¿Sabes? El primer hijo muestra nuestra vida tal cual es, porque nuestra naturaleza caída quiere revelarse todo el tiempo, incluso imagínense, usted solito, no suena el despertador y usted dice, oh, un minuto más, ¿sí o no? O habrá alguien aquí que suena el despertador y dice, justo ya hacía un minuto me había yo despertado, ya me quiero bañar, hasta con agua fría, no voy a esperar que salga la caliente. Es que es nuestra naturaleza, ser rebeldes, ¿verdad? Entonces este primer hijo respondió como tú y yo respondemos todos los días a cualquier detallito, ¿no? Oye, ¿puedes ir? Ay, no. Y en eso caemos en sí como el hijo pródigo. Ay, no, sí, pues tengo que ir, ¿cómo que no? ¿No? Mínimo llevar a los hijos a la escuela. Bueno, sí voy a hacer de comer, no estamos en ayuno, ¿no? A veces no queremos. Yo me imagino varones que ustedes también un día no quieren ir a trabajar. O sea, dicen, no. Y este hijo dijo que hizo algo, el primero, se arrepintió. Y esa es nuestra relación con Dios, y Él es tan bueno que dice que tiene misericordia nueva, así que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, el primer hijo somos nosotros, aquellos que a pesar de que no nos gusta, cumplimos por amor a Dios. Y el segundo también es hijo, ¿cómo ve? Estaba en la casa de Dios, en la casa del Padre, pero le dijo, sí, Señor, sí voy, y no lo hizo. Él es el hijo que dice ser, pero no lo es. Y Jesús pone primero a todos aquellos que no le conocen y que hiperpecan. Y usted dirá, ¿por qué? ¿A poco la ramera es el peor pecado? No, es que el pecado en el cuerpo es el pecado más peligroso, por eso la menciona, ¿verdad? Entonces dice que ellos estarían pero muy por adelante en la fila para entrar al reino de los cielos, ¿sabes? Y él entonces empieza a recordar a los fariseos, aquellos que conocen el corazón de Dios, que conocen la mente de Dios, que conocen los preceptos de Dios, pero son sepulcros blanqueados. Parecen hijos, pero no lo son, porque no obedecen. La obediencia nos conecta con el Padre, nos conecta con la bendición. Yo no sé si aquí hay papás que teniendo un hijo o una hija rebelde, ya esté pensando qué darle de Navidad. Además de un chanclazo, digo, no sé si hay algo más que se merezcan. No, entonces aquí había 2 hijos. Este segundo es un sepulcro blanqueado. Él no obedece a nadie ni al Padre, ¿sabes? Esta rebelión es una desobediencia y una falta de oportunidad, este caso,
porque uno tendría que decir sí, amén, porque dice que el cumplimiento de todo, dice la Biblia, que está en el sí y en el amén. Él es Cristo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No, pues lavar los baños. Oh, sí, rápido, ¿verdad? Ese es el Hijo que puede, a través del arrepentimiento, permanecer en pie delante del Padre. Las cosas se hacen en el tiempo correcto. ¿Se imagina usted que le hicieran una cesárea a una embarazada a los 11 meses? Pues no, todo es en el tiempo correcto. Si usted llega a la escuela de su hijo de jardín de niños a las 4 de la tarde, va a tener un problema, porque todo se hace a tiempo. Si el Señor nos está pidiendo algo, no sé qué le está pidiendo a usted: obedecer, callar, aprender, orar, pero hay que hacerlo a tiempo. Las consecuencias son, en este caso, ¿verdad?, es que los incrédulos nos descalifiquen de la carrera, y eso sería una pena después de estar cerca de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo de rebelión, ese sí se lo saben todos, es Caín. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿se acuerda usted? Y su hermano Abel trajo también, pero él trajo uno de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordito. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Le cambiamos? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano, bueno, yo le cuento un poquito. Terminamos, dice, y le dijo Caín a su hermano Abel: vente, vamos a dar un paseo al campo. Y aconteció que cuando estuvieron solos y juntos, Caín levantó, dice, la mano contra su hermano y lo mató. ¿Se acuerda de eso? No sé, pero no creo que haya un solo teólogo que se atreva a decir que Dios tenía la intención de lastimar a Caín, porque Dios es amor. A donde tú lo pongas, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero la Biblia menciona muchas veces que Dios no ve lo de afuera, que Dios ve lo de adentro, ¿verdad? Que Dios ve el corazón. Dios ya conocía a Caín. Dios es eterno, Dios conoce el día que naces, el día que mueres, Dios conoce cómo te vas a comportar, Dios conoce cómo vas a reaccionar. Y en ese momento solamente Dios mostró su agrado, no a la oveja que le llevó a Abel, mostró agrado al corazón, cómo se las estaba dando. Caín probablemente llevaba una intención de competencia y dijo: me voy a traer los melonzotes, las sandiotas, todo lo más guau, así montó casi que un mercado sobre ruedas, y el otro llegó con su animalito recién sacrificado. Pero Dios vio el corazón, ¿estamos de acuerdo? Dios mira cómo le damos, cómo le servimos. Hoy yo me tengo que ir a la iglesia de Ujier, dice Sofi. Hoy me tengo que levantar y comer rápido, desayunar rápido, pero ya llego temprano. Acuérdese de los 2 hijos, ¿verdad? A mí siempre me admira Gaby, mi primo, que llega 2 horas o 3 antes del servicio, de cada servicio, para tener todo en orden, para tener todo bajo control. Nunca había yo visto a alguien que llegara tan temprano, ¿sabe? Dios ve cómo le sirves, Dios ve cómo está tu corazón cuando le das. ¿Se acuerda de aquella viuda? Y le dicen viuda en la Biblia por algo. La Biblia es hermosa, es profunda. Dice que nada más tenía 2 moneditas y que pasó y que le dio todo a Dios. Pero vamos a analizar, la viuda era una mujer sola. En el tiempo antiguo, una mujer sin cobertura, sin esposo, sin cuidado, sin proveedor, era una persona muy, muy, muy altamente vulnerable. Y entonces quisieron poner la palabra viuda para que usted sepa que era la persona más vulnerable económicamente, y que dijo: yo le di todo al Señor. Y Dios, ¿qué podría pensar? No, hombre, para los 5 pesos que dio la viuda y los 500 que dio don Pedro, pues gana don Pedro. No, porque Dios ve el corazón. A Dios no le cuesta nada multiplicar lo que haya, ¿verdad? Entonces, qué increíble en este caso de Caín, que lo traicionó fue su corazón, sus emociones, ¿verdad? Dios ya lo conocía. Dios lo sabe todo de ti y de mí. Y podríamos intentar, siempre les digo, engañar a los de junto.
Y más si tenemos una carita de no rompo un plato, más todavía. Pero los Baales se disfrazan bien. Podríamos engañar a maestros, amigos, pero a Dios jamás sabes. Así que debemos de cuidar mucho lo que estamos haciendo con nuestro hermano, con nuestra persona de autoridad, con la iglesia, con nuestro servicio, porque sabes, aquí el pecado de rebelión iba entintado con dos emociones que son mortales: los celos y la maldad. Eso sintió Caín, por eso lo mató. Los celos mal conceptualizados, porque dice que tenemos un Dios celoso, significa que Él no comparte con nadie, ¿verdad?, su gloria y su honra. Pero sentir celos por otra persona, eso no es de Dios, porque todos tenemos un lugar, una posición, una cualidad, ¿verdad? Así que este pecado de rebelión eran celos, envidia, y trajo muerte. Porque como no podía contra él, tuvo que matarlo. Y sabes, quizá hoy, si estás rebelándote en alguna área de tu vida, pues no estés matando en la vida real, pero estés matando en la vida espiritual, que es igual de grave, ¿sí? Si alguien te estorba y si lograste sacarlo de tu camino, la Biblia lo llama homicida y habrá consecuencias. Caín tuvo muerte eterna, su consecuencia. Nadie se va a menos que se arrepienta, ¿ok? Ahí hay otro tema de rebelión, el corazón. Y mira el tercer ejemplo. Aquí Saúl tiene para dar y para llevar. Es un rey que cometió muchos errores. Yo te voy a leer algunos versículos y después nos vamos a enfocar. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Nunca habían tenido rey, ¿ok? Tenían profetas, pero el pueblo decía, queremos un rey, porque las otras naciones tienen rey y nosotros no tenemos rey. Pues vamos a darles un rey, ¿verdad? Y dice, y había ya reinado Saúl 1 año, apenitas estaba, bueno, el trono todavía brillaba. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años apenas sobre Israel, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, diga 7. Samuel era el profeta, era el sacerdote, a él le tocaba ofrecer el holocausto a Dios. Él era la persona que podía tocar lo santo y hacer que subiera olor fragante. Entonces dice que conforme al plazo que Samuel le había dicho al rey Saúl, pero Samuel no veía a Gilgal y el pueblo se le despertaba, estaba en medio de una guerra contra los filisteos. Entonces el rey Saúl dijo, traedme todo el holocausto, la carne, los animales y ofrendas de paz. ¿Y qué dice ahí? Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿quién cree que se apareció como a los 10 minutos? El profeta. Seguramente perdió el camión de las 10:30 y agarró el de las 11, pero llegó. Y dice que venía y Saúl rápidamente salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Hiciste algo que no te tocaba, ¿verdad? Saúl le respondió, pues porque vi que el pueblo se me desertaba y pues que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban ya reunidos en Micmas, ¿verdad? Me dije, pues ahorita, o sea, pensé, valoré, decidí y ejecuté, ¿verdad? Se lee muy cortito, me dije, ahora descenderán los filisteos. Yo pensé contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé. Es un manipulador. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, hasta te hice el favor. Yo hasta descuarticé el ganado, ¿verdad? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Para siempre, hasta que se muriera, ¿verdad? Mas ahora tu reino ya no será duradero. Jehová ya ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. Este es un pequeñito ejemplo
de lo que Saúl, que conocía a Dios, que tenía contacto con Dios, Dios le resguardaba y cuidaba en todas las guerras, los hacía ganar, tenía el pueblo, le levantó un ejército. Saúl era un hijo de Dios, era un creyente. Y mire lo que hizo. La desobediencia de Saúl, en palabras rápidas, ofreció sacrificio en lugar del profeta. Tomó un lugar que no le correspondía. En otra batalla que tuvo con los amalecitas, Dios le dijo: quiero que llegues a ese lugar y que mates todo, acaba con todo. ¿Y qué cree que dijo Saúl? Bueno, pues ya le vi la carita al rey, pobrecito, lo perdono. Y perdonó al rey, ¿sabe? Después terminaron matándolo, pero bueno, perdonó al rey y algunas cositas que se veían bien, unas joyitas, unas vaquitas gordas. Pues es que nos las podríamos comer, ¿para qué las matamos? No se ve que estén feas. Ok, también lo hizo, ¿sabe? Le perdonó cosas a ese pueblo. Otro error de rebelión de Saúl: justificaba siempre lo que hacía. En vez de arrepentirse, decir: sí, perdóname Samuel, debí esperarte unas horas, pues sí, no, yo no debía agarrar las cosas sagradas. No, dijo: hasta te hice el favor, por eso, porque yo no veía y ya el peligro estaba cerca, tú te tardaste. Así que este rebelde justificaba todo en lugar de arrepentirse. Y lo más grave, ¿por qué cree que lo hizo? Porque tenía falta absoluta de confianza en la palabra de Dios. Si el profeta era el que hablaba la palabra de Dios y le decía: espérate, yo llego en 7 días, no le creyó a Dios, ¿verdad? Dios quiere que llegue esto a nuestro corazón para ver si estamos operando en este tipo de rebelión. Las consecuencias que tuvo Saúl: de inmediato Dios lo rechazó, le puso a otra persona y lo desechó del reinado. Perdió el favor de Dios, ya no lo acompañaría en nada. ¿Se acuerda usted que Saúl tenía trances que se endemoniaba? Que era David el que le tocaba el arpa, ¿se acuerda? ¿Verdad? Otra consecuencia desafortunada, porque cuando alguien es rebelde, ¿qué cree? Nos llena a los demás de esa destrucción y caos. Así que todo el pueblo de Israel tuvo que vivir las consecuencias de la desobediencia y la rebelión de Saúl. Cayeron para siempre en ese tiempo de la benevolencia del Señor. Y eso es lo más triste, que Saúl era como nosotros, un hijo de Dios. Así que debemos de tener cuidado con las decisiones que tomamos, pensando y sintiendo. Dice él: miré, sentí, pensé. Creo que el 90% de las decisiones que tomamos nosotros como hijos de Dios están marcadas por la emocionalidad y por la inteligencia que tenemos. Traemos a Jesús en el copiloto, ahí va junto a nosotros, pero Él no maneja, manejamos nosotros. Yo sé que me está entendiendo, ¿verdad? Y ese no es el diseño de Dios. Él debe manejar el carro, usted no. Él debe manejar nuestra vida, ¿sabes? Saúl lo conocía y aún así se pasó por el arco del triunfo todo. Y además quería manipular y hacerse el digno. ¿Cuántas decisiones, piensa, esta semana que acaba, has tomado por ti? Porque crees que son buenas para ti, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu economía. ¿Cuántas? ¿Verdad? Sabes que las consecuencias de un hijo de Dios en rebelión siempre va a ser destitución y pérdida. ¿Qué ganas de vivir eso? Es muy triste, ¿no? Creo que estamos aquí para ir a más, como dice el Señor, a que la gloria postrera sea mejor que la primera, que veamos cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que dejemos un legado no solamente económico, espiritual sobre nuestra familia, sobre nuestra sociedad, que digan: claro que yo conocí a tu papá, yo conocí a tu mamá, eran personas así. Ábranle la puerta, claro, dale trabajo, bendícelo. Nosotros vamos a más. Y vamos a terminar con este último ejemplo. Este espíritu opera demasiado. Es el espíritu que más opera para este tiempo final de Cristo, junto con Lilith, que es la sensualidad. Pero vamos a hablar de Jezabel.
Jezabel es un espíritu más allá de lo que cuenta la historia en la Biblia, pero la historia que cuenta la Biblia nos sirve como marco referente para saber las características de este espíritu. Jezabel era la esposa de Acab. Acab era rey del pueblo de Dios. ¿Cómo ven? No le estoy hablando de gente, ay, no es que eran malísimos y no conocían el corazón de Dios. No. Acab era rey de Israel y se casó con una cananea. Primer error, se casó con una persona que no quería, no conocía y no adoraba a Jehová. Ella tenía sus dioses, Baal, por si se les ocurre estudiar. Baal era el dios al que ella le rendía culto y honor. Y dice Primera de Reyes 21, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, ¿verdad?, un vecino de ellos, tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciéndole, dame tu viña, véndemela, lo quiero hacer un huerto de legumbres porque pues está cerca de mi casa, yo te daré por ella otra viña mejor que esta, nada más véndeme la ubicación, o si mejor te parece, pues te pago en efectivo, ¿verdad? Y Nabot le dijo a Acab, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, porque antiguamente era una vergüenza que tú vendieras tu heredad, tu apellido, que desaparecieras del linaje, ¿verdad? Dice, válgame Dios, ¿verdad? Porque bueno, Acab no era un buen rey. Y vino Acab a su casa triste, enojado por lo que le había dicho Nabot de Jezreel y le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en la cama y bueno, pareciera como que se quedó dormido, ¿verdad? Vino a él su mujer Jezabel, la reina, y le dijo, ¿por qué está decaído tu semblante, tu espíritu? ¿No comes? Y él respondió, fíjate que hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero, que pues lo que más quisiera, y yo le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, fíjense la pregunta, la Biblia hay que leerla y volverla a leer y busque otras traducciones. Dice, ¿eres tú ahora rey de Israel? Ella le habló con sarcasmo. Le dijo, ¿qué no te das cuenta quién eres tú? A ver, párate, reacciona, mírate en el espejo, ponte la corona. Le dijo, tonto, realmente. ¿Eres tú acaso rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, fíjese nada más, lo suplantó. Ahí le puso el sello y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. ¿Qué cree que decían esas cartas? Amotínense todos, traigan a Nabot y que haya dos perversos que levanten falsos delante de él en público en la plaza, y entonces todos lo apedrean, pues porque le está faltando el respeto al rey. Ese era el plan de Jezabel. Vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. ¿Cómo ve? Uy, qué fea esa Jezabel, ¿verdad? ¿Sabes? Es muy importante aprovechar esta lectura para que te fijes con quién te casas. Con quién, porque sabe que la relación o la sociedad más delicada, digo, tener un socio de trabajo es súper delicado porque compartes toda su vida espiritual, tú y él, y se mezcla. Pero cuando tú te casas, o sea, compartes toda tu vida íntima, completamente, los planes, eres un solo ente. Y si el izquierdo dice, no, yo voy para acá, y dice la esposa, no, yo tengo otros planes, pero es que yo quiero tener hijos. Y dice, no, entonces imagínense que usted ven a ese ente que se casó delante de Dios, que parece que está bailando y está alegre. No, está en lucha constante, no llega a ningún lado, mire. ¿Ok? Hay que fijarnos con quién compartimos nuestra vida. Y Acab, desde ahí, cometió un grave error. Ella no amaba a Jehová. Esta mujer trajo idolatría al pueblo de Dios, o sea que humilló o intentó humillar a Dios a través de adorar a los Baales, ¿verdad? Y así empezó todo
lo que hoy parece normal. Hoy, aquí, en diciembre del 2025, bueno, noviembre, diciembre, finales de año, Jezabel opera en la mayoría de las familias. No vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de realidades. Ahora es normal, hay chistes, ¿no?, que dicen que el marido es el que tiene la última palabra en su casa. Ay, los hombres murmuran. ¿Sí sabe cómo es ese chiste? De que dicen sí, lo que tú quieras. Esa es la última palabra, ¿verdad? Y efectivamente, sabe, yo no sé cómo, pero esta revolución femenina empezó a mostrarnos que la mujer tenía exceso de tiempo libre y exceso de energías. Mi madre tuvo 10 hijos y yo no le veía ni el polvo. Nomás que tenía una foto ahí con una rosa. Yo sé, ahí está mi mamá, pero mi papá andaba lavando, planchando, cocinando. Así andaba. Pero hace unas décadas descubrimos que la mujer tenía mucho tiempo libre y muchas ganas y mucha energía, y decidió empezar a resolverle cosas como acá. Tú tranquilo, mi amor, yo administro la casa. Tú tranquilo, mi vida, yo me encargo de los niños. Tranquilo, no te preocupes de las finanzas, yo salgo a trabajar y yo también me doy mi parte. ¿Usted ha visto a alguien así? Ya es la mayoría. Ya la mayoría de las mujeres hay una tendencia en ellas de resolverle al marido todo, ¿sí o no? Y hay unos maridos tan buenos, tan bellos, que dicen sí, adelante, gracias. Hay una distorsión absoluta. Jezabel opera, yo le dije, Jezabel no era fea, no traía armas, no, era súper inteligente, súper manipuladora, y seguramente tenía carita de mosquita muerta, porque todo mundo le hacía caso, ¿verdad? Jezabel está operando, ¿sabes?, de una manera ruin en los matrimonios, y este ejemplo es terrible. No podemos ser tibios, no podemos cerrar los ojos ante la actividad demoníaca que hay en nuestras familias. ¿Sabes que el varón debe tener la última palabra? ¿Por qué creen? Porque ellos van a dar cuentas de todo, de nosotras, del matrimonio, de los hijos, de las finanzas, de todo. Cuando pasó aquellito en el jardín del Edén que le dijo Dios, Adán, ¿dónde andas? Nunca le preguntó por Eva. El problema de Eva no es que se pierda, el problema de Eva son sus amistades, ¿verdad? Así que tenemos que estudiar mucho lo que esta mujer hizo. Le resolvió la vida al marido, le dio gusto, le dio lo que él quería como capricho, pero no le correspondía, ¿sabe? Ella usurpó lugares. Nosotras no debemos usurpar esos lugares, mujeres. La verdad es que es más cómodo ser de acuerdo al diseño de Dios que tomar el lugar de decidir, porque ¿qué cree? A nosotros no nos van a pedir cuentas y le va a ir muy mal al esposo tibio que esté siendo demasiado abrazado por la visión jezabélica. Este monstruo de mujer estaba llena de maldad, tenía una sed de control de todo. Incluso en el reino veo que mandó las cartas, nadie dijo ¿qué pasa? No, háganlo. Ella era influyente, ¿sabes? Y como consecuencia, ¿sabes cómo murió esta mujer? No tiene ni tumba. Se cayó, le aplastaron los caballos, le pasaron por encima y se comieron los perros su cuerpo, lo que quedó. No hay vestigio de ella, porque la rebelión trae muerte. Eso fue lo que vimos en todos los ejemplos: muerte, caos y destrucción. No podemos ser mujeres resolutivas, hermanas. Nosotros no podemos cargar los hogares, ni los hijos, ni nada. Y terminamos hablando del primer rebelde que hubo, de Satanás. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Él fue el primero que miró una posición que no le toca. Así que el rebelde lo que quiere es posicionarse donde no le corresponde. Quiere tener lo que no tiene. Y hay tanta rebeldía en esta sociedad que a veces creemos que Dios nos quiere dar el dinero del de junto, nos quiere dar el esposo de la de junto, nos quiere dar todo de otros, pero lo nuestro, ¿por qué no lo reclamamos? Todos tenemos esa bendición. Mira lo que dice la palabra acerca del corazón y la vida de Lucifer. Dice: hijo de hombre,
levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Fíjense, así era Satanás, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En el Edén dice, el huerto de Dios, allí estuviste, y de toda piedra preciosa te vestías, tenías, dice, zafiros, esmeraldas, los primores de tus tamboriles y flautas, dice que tenía injertado los instrumentos, ¿verdad? Es que no puedo manejarlo desde aquí. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, ahí te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, porque así fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que no nos asusta que dentro de los hijos de Dios un día aparezca un fuego de envidia, un fuego de celos, un fuego de maldad, pero debemos llevarlo a la cruz de Jesús, ¿sabes? Porque el hecho de que tú quieras sublevarte y tomar el lugar que no te corresponde te va a traer demasiados problemas. Dice el profeta Isaías, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste. No le diga a su hijo, hijo de la mañana. Perdón, me paro aquí porque verdad que en muchos hogares así les dicen, en lugar de decirle otra majadería. No, el hijo de la mañana es Satanás, tenga cuidado. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que decía Satanás, subiré al cielo, ya que esté en lo alto, junto a las estrellas, también pondré mi trono, dice, ¿verdad? Y en el monte del testimonio, ahí me sentaré, a los lados del norte, el norte es el cielo. Ese era su deseo, hay que cuidar lo que deseas, ¿verdad? Ponte de pie, vamos a orar porque, ¿sabes? La rebelión está cerca de nosotros, es parte de la naturaleza caída que tenemos y hoy sabemos que traería muerte, destrucción, traería desorden, caos en nuestra familia. Cuando hay dos autoridades en un hogar, eso es un caos. Es preferible una errada que dos. Es preferible, fíjese, porque dará cuentas y no somos nosotras, son ellos, ¿verdad? Yo quiero que usted piense en aquella parte de su vida en donde está siendo rebelde y se le entregue a Dios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque nos recuerdas que es posible que en nuestro corazón haya un deseo insano de tomar lugar, de tomar posesiones, de tomar cosas que no son nuestras, que no nos pertenecen, que no nos hacen bien. Señor, mira, trae a nuestro corazón esa verdad absoluta de que somos hijos especiales, de que tenemos un lugar para nosotros, solo para nosotros, de que tú pusiste tu nombre en cada uno de nosotros, que está escrito un derrotero para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que lo único que debemos de anhelar es tu presencia en nosotros, Señor. Padre, yo quiero conocer más a fondo tu palabra, no quiero equivocarme, no quiero errar, Señor, quiero estar lleno de ti para que las decisiones que tome sean a tu lado, Señor, y que yo acepte cada cosa que tú decidas como lo mejor para mi vida, Señor. Estoy cansado y cansada de controlar, estoy cansado y cansada de estar fuera del diseño. Padre, tú ves nuestro corazón, así que hoy te pedimos que este corazón de piedra, tú lo mudes por uno de carne, Señor. Hazlo ahora. No queremos vernos atrás de los perdidos en la fila del reino, Señor. Queremos estar ahí en ese lugar que tú nos diste, que tú ganaste, Cristo, el lugar de la victoria, el lugar de la justificación, de la sanidad. Padre, yo te doy gracias porque tú hablas a nuestra vida a tiempo, Señor. Queremos ser esos hijos que cuando tú propongas y digas, respondamos sí y amén, Señor. Padre, quita de nosotros toda manipulación, toda perversión, Padre, toda mentira, Señor, por querer tomar lugares que no nos pertenecen. Padre, y si hemos dañado, Señor, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros padres, Señor, queriendo anularlos y aniquilarlos porque nos estorban para llevar a cabo nuestros planes diabólicos, Señor, hoy te lo entregamos.
nosotros nos rendimos ante las autoridades que has puesto, porque ellas nos contienen, nos enseñan, nos dirigen, nos dan velocidad, nos acrecentan, nos hacen bien. Tú has puesto, dice la palabra, cada autoridad sobre nuestra cabeza. Queremos ser ligeros en recibirlas, en atesorarlas, Señor. Así que, Padre, volvemos al lugar. Vuelva usted a su posición, si es hija, si es hijo. Vuelva a su posición si es esposa, si es esposo. Vuelva a su posición si usted tiene un trabajo. Vuelva a su posición y ponga el reino de Dios en primer lugar y no sus corazonadas y no sus caprichos. Padre, perdónanos, Señor. Queremos vivir en el fluir de tu Espíritu Santo. Queremos vivir en la libertad de que lo estamos haciendo bien, de que nuestra conciencia no nos grita pecado, Señor, que aunque no entendamos o aunque no estemos satisfechos, si viene de ti es lo mejor para nuestra vida. Vendrá el día en que tú seas el que lo establezcas como una verdad, Señor. Así que queremos adorarte, Señor. Queremos rendirnos, pedirte perdón, Señor. Así que vamos a escuchar esta melodía, pero más que nada, si usted quiere pasar al altar, quiere tener un encuentro con Dios, venga, ore, sea libre de todo lo que hemos hecho. Nos hemos metido muchas veces en un hoyo sin salida, pero para eso está Cristo, para eso llegó, para levantar nuestra vida, para ponernos en alto. Dice la palabra que